a grabar. Ya, esta es la identidad 2 de método de conteo. Y lo que tienen que haber visto ya con el profe son los principios multiplicativos, principios aditivos, permutación y combinatorio. Yo en la ayudantía les incluí un resumen sobre esto, que después ustedes pueden ver con más detalle, pero es prácticamente lo mismo de la materia, de hecho está basado en algún apunte del profe. Y ya lo que concierne al ejercicio, lo primero es, dice, sabemos que una lista de elementos de longitud n, si un elemento repetido se puede ordenar de n factorial formas distintas. ¿Qué pasa si hay repeticiones? La idea de este ejercicio va a ser llegar a una fórmula que vamos a ocupar en la segunda parte, en la pregunta número 2. Luego vamos a tener como el break típico que tenemos y la 4 y la 5 ya son como ejercicios como más típicos de certamen o controles. De hecho, número 5 un ejercicio de un certamen del profe del 2018-2, que de hecho yo no tuve que dar con ese problema. Así que sin nada más que agregar, no sé si alguien tiene como una duda antes de comenzar con la ayudantía o cualquier cosa. Ok, supongo que no. Démosle. Ya. La primera. Dice, sabemos que hay una lista de elementos de longitud n. Sin elementos repetidos, se puede ordenar de n factorial forma distintas. ¿Qué pasa si repetición? Cuando nosotros teníamos una lista que queríamos ordenarla, para nosotros deducir como n factorial, lo que típicamente se ve es un diagrama de árbol. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista, 1, 2, 3 y 4, tenemos estos 4 números y queremos ordenarlo, haríamos algo así. Y luego cada como nodo se dividiría entre y así. Y a todos. Ya. Ese es como un método recursivo, donde acá en la primera iteración tenemos 4 formas de ordenar, después cada número se puede ordenar de 3 formas, y después de 2 formas y después de una forma. Sería algo así. Que es como la típica forma como de ramitas de un árbol. Entonces, de ahí nosotros deducimos el n factorial. Todo viene ahí como nada nuevo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora cambio el 4 por un 1? Cambio esta lista por 1, 2, 3, 1. Entonces tendríamos que, por ejemplo, este, que era un 4, que tenía el 4 en inicios, se cambiaría por 1, 1, 2, 3. Y esta estaría como 1, 2, 3, 1. Entonces acá tendríamos una repetición, porque estas dos ramas serían exactamente lo mismo. Entonces tendríamos un problema en ocupar la fórmula. Voy a mostrar como todas las posibles combinaciones de esta lista original para que veamos la equivalencia y lo que ocurre. Voy a copiar tiro la. Ya. Acá tenemos todas las combinaciones posibles. Nosotros teníamos que era una lista de n igual a 4, entonces la cantidad de posibilidades que había eran 24, que es 4 factorial. Si nosotros cambiamos el 4 igual a 1, o sea, acá en esta lista lo cambiamos por 1, 2, 3, 1, tendríamos que esta va a ser equivalente a esta a esta. ¿Por qué? Acá teníamos 1, 2, 3, 4 y vamos a tener 1, 2, 3, 1. Mientras que por esta parte vamos a tener 1, 2, 3, 1. Después vamos a tener 1, 2, 1, 3.
Y acá de nuevo tener 1, 2, 1, 3. Y así, si vemos sucesivamente, esta lista va a ser equivalente, o sea, esta columna va a ser equivalente a esta columna. Entonces, ¿qué vamos a tener si tenemos una lista con n igual a 4, que nuestro 1 se repite 2 veces? Vamos a tener que el total de combinaciones posibles al final van a ser 12. Entonces, si tenemos una lista de 1 a 4 y el 1 se repite 2 veces, al final del día vamos a tener que solamente van a haber 12 combinaciones posibles. O 12 formas de ordenar la lista. ¿Por qué pasa esto? Cada vez que nosotros estamos repitiendo un número, estamos haciendo una equivalencia. Y al igual que era como antes, que pasábamos como multiplicando, ahora lo que hacemos como dividiendo. En el caso, por ejemplo, ahora si tuviéramos una lista más larga y nosotros empezáramos como a mostrar 3 elementos repetidos, 2 elementos repetidos, 4 elementos repetidos, va a ser así, pero de forma recursiva, igual que el árbol. Entonces, por ejemplo, en un caso tenemos una lista de n elementos, con R elementos distintos, y cada elemento se repite n sub i veces, con i que vale igual a 1 hasta n. Entonces, de lo que anterior, lo que teníamos como diciendo la fórmula, es que si nosotros partíamos con el n factorial, cada vez que vamos repitiendo elementos, vamos a ir disminuyendo. Entonces no vamos a multiplicar, vamos a dividir, pero de forma recursiva. Entonces, vamos, por ejemplo, suponiendo que hay, no sé, 4 elementos. Los 4 elementos que había antes, n igual a 4, una lista, no sé, 1, 1, 1, 3. Donde n sub 1, o sea, la cantidad de veces que se repite el 1, se repite 3 veces, mientras que el 3 se repite una vez. ¿Cuántas formas tendríamos de ordenar la lista? Partiendo de que tenemos como inicio, así como si todos fueran distintos, partiríamos de un 4 factorial. Nosotros tenemos, esta lista la podemos ordenar de 4 veces, que es como mover el 3. Tendríamos un omega de 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1. ¿Y esto por qué pasa? Porque lo repetimos 3 veces. O sea, le quitamos ya 2 veces, que era el dividido por 2, y después lo dividimos por 3. Entonces acá hay un 3 factorial. Entonces cada vez que un elemento se repite, se hace de forma recursiva. Entonces ya ahí tenemos cuando hay 2 elementos y uno está repetido. Y en el caso general, es exactamente lo mismo. Es dividir siempre de forma recursiva por los n sub i veces. Es decir, la fórmula va a quedar como n sub i, n sub 1 factorial, como que quede más bonito, por n sub 2 factorial, por n sub 3 factorial. Y esa se llama la fórmula de permutación con repetición. Y es como la típica que normalmente como que te presentan, te la arrojan nomás, pero uno nunca como que la deduce. Y a veces como igual un poco complicado de ver, como que tienes que darle más de una vuelta al asunto. Porque, claro, pues acá tenemos el efecto igual a 2. Y a veces como difícil para nosotros verlo de forma más grande, por así decirlo, porque son tantas combinaciones que uno tiene que hacer para ver como evidente esta fórmula, que para deducirla. Entonces lo que aquí tienen que tener en cuenta es que estamos haciendo una forma de árbol recursiva. Ya ustedes con un n igual a 2 y un n igual a 3, o sea, con repeticiones de 2 y 3, con un n igual a 4 pueden ver que funciona esta fórmula. Y si uno empieza a hacer como un poco más grande, va a ver que siempre va a ser el mismo método. Entonces, no es como que se haga una demostración formal de cómo llegar al método, sino que siempre se va conduciendo por lógica. Y es lo que normalmente nos engaña en prueba, porque a veces las cosas no son tan lógicas para nosotros, pueden ser un poco contradictorias. Pero lo importante acá es que tienen que tener en cuenta esa fórmula, al menos como típica que se ve igual en el colegio con la PSU,
la permutación con repetición. Ya, y ahora vamos a ver como un efecto práctico de cómo aplicar esta fórmula, que es con la siguiente lista, en el ejercicio 2. Dice, calcular número de permutaciones distintas que se pueden formar con las cifras 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 4 y 5. Ya, acá vamos a ir por número. Primero, ¿cuántos unos hay? Identificamos la cantidad de unos. Tenemos que n1 va a ser igual a 2. Tenemos que n2 va a ser igual a 2. N3 va a ser igual a 3. N4 es igual a 2. N5 es igual a 1. Y si contamos todos los elementos de la lista, vamos a tener que son 10 elementos. Tenemos que nuestro n total van a ser 10 elementos. Entonces, lo que yo voy a aplicar en la fórmula anterior, donde arriba tenemos el 10 factorial. Reemplazamos el número de permutaciones como el número total de elementos de la lista factorial, 10 factorial, por todas las veces que se repite cada número factorial. Es decir, 2 factorial, que es de las veces que se repite el 1, 2 factorial de las veces que se repiten el 2, 3 factorial de las veces que se repiten el 3, 2 factorial de las veces que se repiten el 4, incluso podríamos agregar el del 5 porque 1 factorial igual a 1 y no hace ningún cambio. Y bueno, esto da, que tengo anotado acá, 151.200. Entonces, igual acá podemos ver como el orden de qué tanto se disminuye. O sea, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido una lista de, no sé, de 10 letras diferentes y le hubiéramos querido ver cuántas permutaciones distintas hay, hubiera sido 10 factorial. O sea, 10 elevado a 10. Y cuando empiezan a haber repeticiones, las cosas, las total de combinaciones se acortan mucho. Se hace muy pequeñita comparación al original. Claro, se ve como un número grande, 151.200, pero comparado con 10 elevado a 10 es poquito. Y bueno, yo creo que igual, normalmente cuando uno está presencial, uno sacaba la permutación y todos esos cálculos con calculadora científica y probablemente no todos tengan en sus casas, de hecho yo tampoco tengo. Y entonces acá lo voy a pasar como un dato para como que pueden hacer este tipo de cálculos por internet y súper fácil. Déjame pausarle un poco esta pantalla. Ya. Ya, esto es Wolfram Alpha, que es de Wolfram Matemática. Yo no sé si ustedes cacharon o si alcanzaron a ver como los laboratorios de computación que había sobre las mates comunes, pero es un software que tiene su versión web, donde uno puede empezar a calcular. Es como una calculadora un poco más extendida, uno puede hacer integrales, derivadas y todas esas cosas. Y de hecho también le va a poder servir más adelante en el curso. Tiene su versión como pagada o de escritorio, que es Wolfram Matemática, que la U tiene licencia de eso, así que si ustedes les quieren pueden descargarlo, busquen en la DTI como el manual para descargarlo, y lo pueden hacer. Pero yo igual recomiendo esto como que va a servir caleta. Si ustedes quieren sacar un factorial, por ejemplo, 5 factorial, sacan el 5 y le ponen el signo de exclamación y te lo va a dar, listo. En el caso de que ustedes quieran hacer una combinatoria, lo que tienen que hacer es el número de la combinatoria, no sé, 10, ponen choose y el número que lo cual quieren hacer combinatoria. Ahí se nos muestra como la forma que uno lo empezó a escribir en el cuaderno y el numerito.
Y acá pueden hacer como combinaciones, si en caso necesitan multiplicado, le ponen paréntesis, y hacen todos los cálculos como en cualquier calculadora acá. Bueno, ese es mi dato, probablemente igual ya lo cachaban. Y así que hasta ahora, dudas, consultas, cualquier cosa me imagino que igual debe ser un poco enredado como digerir un poco esto. Dani, ¿Sí? cuando nos dicen el número de permutaciones distintas que se pueden formar, ¿estamos asumiendo que va a ser una permutación que use todos los elementos? ¿O lo tendríamos que hacer como permutaciones de un solo elemento, de dos elementos, de tres, y así hasta llegar a los 5 distintos, por decirlo así? O sea, No, en este caso ocupar sería los 10. como tienen que asumir de que van a ocupar toda la lista. O si no, se los dirían, así como se van a extraer 3 elementos de la lista o 4 elementos de la lista. Ah, ya. Gracias, Dani. De nada. ¿Ninguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a pasar al video. Les voy a enviar el link por el chat. Y voy a pasar la grabación. Ya, ahorita empezando a hablar de nuevo. Ya, y en este ejercicio dice, en una caja con fichas rojas y blancas se sabe que hay 30 fichas rojas y el 20% de ellas son blancas. Se extraen simultáneamente 5 fichas y encontrar la probabilidad de que 2 fichas sean rojas, la primera y la quinta sean rojas, la quinta sea la primera ficha roja, la quinta sea la segunda ficha roja. Entonces, lo primero que hay que identificar acá en el problema es que no nos dicen cuántas fichas son blancas, pero nos dicen que el 20% del total de las fichas van a ser blancas. Entonces, tenemos que 30 más el 20% que lo escribimos como 0.2 por x, que va a ser como la incógnita de cuántas fichas blancas hay, va a ser igual a x. Ahí tenemos que 30 es igual a 0.8x, sacamos esto, y esto va a ser aproximadamente 7.5. O sea, esto es 7.5 y lo va a aproximar a 8. Es decir, hay 8 fichas blancas. Ya, entonces vamos a tener una 1 con 30 rojas y 8 blancas. Y lo primero que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que 2 fichas de esas sean rojas. Cuando vamos a traer 5 fichas. Entonces, hay una cosa que acá tenemos que entender, que cuando uno estamos haciendo cosas de una o por este estilo, no nos va a importar el orden. Porque, por ejemplo, si tengo una ficha, no sé, pues si nosotros numeramos las fichas rojas o dijéramos que son distintas, ahí no importaría el orden. Pero si sale una ficha roja o que salga otra ficha roja, va a ser exactamente lo mismo. Creo que hay un mensaje. Sí, en total serían 38 fichas. Hay 8 fichas blancas. Por eso está, de hecho estaba como mal planteado el ejercicio porque no debería dar decimal. Eso es como, no debería pasar, pero para efectos prácticos se va a aproximar a que hay 8 fichas blancas y en total nuestro n va a ser igual a 38. Ese. Ya, entonces, queremos que de las 5 fichas que vamos a extraer, de las 38 fichas, las 2 fichas sean rojas. Entonces, lo que nosotros tenemos que, para calcular una cierta probabilidad, lo que hacemos es dividir los casos totales por los casos favorables o probables. Yo quiero, para hacer como un poco más ordenado el proceso, lo primero que voy a hacer es definir nuestra variable. Entonces voy a definir x como el número de fichas rojas que salen. Número de fichas rojas. Y lo vamos a hacer por dos métodos. Uno que era el método que hacía yo,
y que no recomiendo tanto porque yo al menos me confundía caleta, o en general en esta parte me confundía mucho, que hacerlo como por lógica. Voy a ponerme como un caso ficticio, que voy a analizar el caso que salgan las dos primeras rojas y después salgan todas blancas. Entonces, voy a poner la probabilidad de x es igual a 2, es decir, el número de fichas rojas que hayan dos fichas rojas, que lo nos están pidiendo el ejercicio, va a ser igual, y voy a analizar primero este caso. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? Tenemos 30 fichas rojas, un total de 38. Después que la segunda sea roja, voy a utilizar el principio multiplicativo, y ya no vamos a tener 30 fichas rojas. Le vamos a haber quitado una ficha roja, entonces nos van a quedar 29 de 37 fichas, porque también le habíamos quitado la ficha anterior. Después por la blanca es análogo. Nosotros empezábamos con 8 fichas blancas, entonces vamos a tener 8 fichas blancas por dividido el total de fichas que nos quedan, que sería 36, luego así, le vamos quitando una. Y ahí tendríamos esta combinación, que sería rojo, rojo, blanco, blanco, blanco. El tema es que ahí tendríamos una de las tantas posibilidades que nos podría salir. Nos podría salir rojo, blanco, blanco, rojo, y ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que multiplicarlo por algo que me dé todas las combinaciones posibles. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? Vamos a utilizar la primera parte de lo que habíamos hecho. Tenemos de 5 elementos, quiero saber cuántas combinaciones hay. Tal que hay 2 rojas y 3 blancas. Es decir, una lista repetida. Permutaciones de una lista repetida. Entonces nuestro n acá nuestro n va a ser igual a 5. Entonces tenemos en el numerador 5 factorial, mientras que abajo lo vamos a dividir por 3 factorial, que es la cantidad de veces que se repite el blanco. Y también lo vamos a dividir por 2 factorial, que es la cantidad de veces que se repite el rojo. Entonces, así vamos a tener que nos queda arriba 4 por 5 dividido 2, y esto nos va a dar igual a 10. Es decir, que esto se puede, que hay 10 combinaciones posibles, donde hay 2 rojas y 3 blancas, así como en un orden. Entonces, lo único que va a bastar acá es multiplicar todo esto por 10. Y nos va a dar la probabilidad de que salgan 2 fichas rojas. En este caso es 0.0485. Ya, esto es como un método como más lógico de construcción, por así decirlo. Pero después ya está como el método que es un poco más mecánico y que se requiere un poco más de práctica nomás como para entenderlo. Ya, el segundo método, y el que vamos a utilizar en el resto del ejercicio, es utilizando las combinatorias. Tenemos que la probabilidad de x igual a 2, se van a poner los casos favorables, que va a ser, tenemos de un total de 8 fichas rojas, vamos a coger 3, ¿cierto? Perdón, de 8 fichas blancas vamos a coger 3, porque nosotros queríamos que hayan 3 fichas blancas de las 5 que cogimos. Entonces, de la forma que podamos ordenar, tal que no nos importe el orden del que salgan las blancas, va a ser la combinatoria de 8 sobre 3. Y vamos a considerar las rojas. Las rojas se supone que hay un total de 30, pero yo quiero extraer 2 de ellas solamente. Entonces, otra vez, la combinatoria de 30 sobre 2. Y esto lo vamos a dividir por los casos totales. Que los casos totales va a ser la combinación o la combinatoria de las 38 que hay en total sobre las que vamos a sacar, que son 5. Ustedes lo meten a su calculadora o a Wolfram, o lo hacen a mano y lo multiplican en el celular, no sé. Realizan totalmente ese procedimiento y debería dar en el ejercicio acá. Ya, y debería dar
0.48. No, perdón. 0.0485. Y acá está la sorpresa. No da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque calculamos la probabilidad de ambas formas correctamente. Entonces lo pueden hacer así, que es deduciéndolo. Y de hecho se empiezan a simplificar para notar que van a llegar exactamente a lo mismo. O pueden ya calcularlo como el método más general, que es a plena combinatoria. Ahí va a depender de lo que le acomode más a ustedes y la práctica que tengan. Acá lo que más les puedo recomendar es que practiquen mucho este tipo de ejercicio para confundirse, porque al menos a mí eso es lo que me pasaba. Ya, ahora en la parte B nos pedían la probabilidad de que la primera y la quinta ficha sean rojas. Entonces, ¿qué pasa si nos están pidiendo esta probabilidad? Voy a definir otro evento, x sub i, que la ficha i sea roja, con i igual a 1 hasta 5. Acá no es como importar el orden, o sea, nos va a importar el orden en el sentido de que la primera tiene que ser y la quinta tiene que ser. Entonces acá tenemos varias posibilidades. Tenemos que sea la roja y después hayan puras blancas. Tenemos que haya roja, que todas sean rojas. O tenemos que haya combinación de roja con blanca acá. Entonces vamos a ver en el caso de que tengamos la combinación R, B, 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 R. Y acá va a ser un poco más sencillo porque es un caso directo. Ya tenemos toda la combinación directa, no hay como que calcular en estos casos o lo que hacíamos antes. Entonces acá tenemos la probabilidad, como escrito formalmente, de que x1 sea igual a x sub 5, que sea igual a blanca, y x sub 2, x sub 3 y x sub 4 sean iguales que sean en el revés. Que la primera y la última ficha sean rojas y la del medio sean blancas. Así lo escribo como formalmente respecto a lo que yo había escrito anteriormente. O sea, como había definido el evento de probabilidad. Entonces tengo esto. Y entonces la probabilidad de que cuando yo saco la primera sea roja, va a ser el total de rojas, que eran 30, sobre el total de fichas que había, que eran 38. Después que la segunda sea blanca, va a ser 8, que era el total de blancas, sobre las fichas que quedan, que son 37. Y luego, que sea otra blanca, restamos una blanca, y restamos una total, y así. Tenemos que tener en cuenta de que no estamos reponiendo las fichas. Entonces, por eso se da este tipo de probabilidad. Y esto igual a 0.48%. Y es al menos. Déjame un poco calcularlo. Ya sé. Me comí los ceros cuando lo escribí. Ya, esa sería la probabilidad de que sean la primera roja, la quinta roja, pero la de medio sean blancas. Pero tenemos otras posibilidades, porque sean la primera roja, o sea, que todas sean rojas y así se cumple. Roja, 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 que va a ser igual a, saco la primera roja, que es 30 sobre 38, por 29 sobre 37, voy quitando una roja,
y así. Ahí ya se van como entendiendo un poco la lógica de lo que estoy haciendo. Cada vez que voy quitando una, la saco desde los eventos probables del evento total si es que se amerita. Y en este caso, debería dar nos da 0.2839. Y ahora lo que tenemos es las combinaciones posibles. Es decir, por ejemplo, que hay una roja, pero que acá hayan dos blancas o dos rojas. Entonces vamos, por ejemplo, que hayan dos blancas al medio. Dos blancas al medio. Entonces tenemos fijada la primera y la última. Entonces fijamos la primera, que va a ser 30 sobre 38, que eso no va a cambiar. Y después puedo mezclar dos blancas, que va a ser el total de blancas dividido en dos, o sea, perdón, combinatoria en dos. Y luego nos va a quedar una opción que va a ser que salga una roja entre medio. Que va a ser la roja que quedaban, que eran 29 sobre 1, por las que quedaban acá. Perdón, acá la combinatoria de los 37 casos que nos quedan sobre la cantidad de que vamos a sacar. O sea, por ejemplo, en el primero teníamos 38 sobre 5 en combinatoria, y acá vamos a 37 porque ya no tenemos 38 bolitas, nos quedan 37, y vamos a sacar a 3 bolitas que son las del medio. Entonces hace 37 sobre 3, que va a ser los casos totales. Al final lo vamos a multiplicar por la última que hemos fijado. Tenemos que acá al medio sacamos una bolita roja. Entonces ya no nos quedan 29 bolitas, nos quedan 28 bolitas. Dividido por la cantidad de bolitas que ya nos quedan, que sería 34. Y bueno, ahí ustedes después lo pueden calcular más directamente por calculadora, para no más perder más tiempo calculando. Y ahora en el caso de que sean dos rojas, va a ser como la misma lógica. Fijamos la primera, ya no van a quedar 30 bolitas rojas, van a quedar 29, pero ahí vamos a sacar a dos, y vamos a sacar una de la blanca, dividido las combinaciones que hay acá. Y nuestra última bolita roja, que en este caso no va a ser 28 como antes, porque nosotros sacamos dos bolitas. O sea, ya no nos quedan 29 bolitas, nos quedan 27 bolitas. Y ahí otra vez ustedes lo pueden calcular y le va a dar las combinaciones. Y ahí ya tendríamos cubierto todo. Ya no nos quedaría nada como por sacar. Y tendríamos que sumar todas estas probabilidades y nos daría la probabilidad total de que la primera y la última sean rojas. Si tienen cualquier duda, deténganme nomás o hablen por el chat. Voy a intentar estar como atenta porque a veces como que se me olvida mirar hacia la pantalla. Ya, la C nos pide la quinta sea la primera ficha roja. Vamos a ocupar la misma evento que estábamos usando antes de los X sub I. Vamos a ocupar el mismo del B. Porque la probabilidad que nos están pidiendo acá es que no, vamos a definir otro evento, mejor dicho. El evento de que la primera bolita roja que salga sea en la posición I.
Entonces ahora sí, nuestra probabilidad de x es igual a 5. Eso es lo que estamos calculando, que la primera bolita roja que salga sea en la quinta posición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros lo que tenemos que calcular es que las primeras 4 bolitas sean blancas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Que de las 8 bolitas blancas que hay, vamos a tener que seleccionar 4. Y esto va a ser dividido con nuestros casos totales de las primeras 4 bolitas, que va a ser las 38 bolitas que había en total, por las 4 que vamos a extraer. Entonces acá tenemos, esta va a ser la probabilidad de que las primeras 4 sean blancas. Y ahora lo vamos a multiplicar por el caso de que la última, la quinta bolita sea negra, o sea, perdón, sea roja. Entonces que la probabilidad de la quinta bolita sea roja va a ser la cantidad de bolitas rojas que tenemos, que es 30 porque no hemos traído ninguna anterior, dividido la cantidad de bolitas que nos quedan. Como elegimos 4, ya nos quedan 34 bolitas nomás en el total de la urna. Y bueno, ustedes desarrollen eso y le debería dar 0.08. Ahora vamos a 0.08. Y ahí sí. Entonces esa probabilidad es la que le debería dar. En el caso de la C, o sea, perdón, de la... Salté acá los números. Porque esta es la C. Y esta es la D. Ya. En el caso de la D nos pide la quinta sea segunda ficha roja. La quinta ya, entonces podemos definir el evento. Y tenemos que el igual anterior, esto se va a escribir como la probabilidad de x igual a 5. Pero claramente nuestro evento va a estar definido diferente, porque acá estamos pidiendo la segunda ficha roja. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos pidiendo que la segunda ficha roja caiga en la posición número 5? Significa que dentro de los primeros 4 elementos van a salir 3 blancas y una roja. Y ahora vamos a utilizar las combinatorias. Vamos a utilizar 8 sobre 4, o sea, 8 sobre 3, porque van a salir 3 blancas, por las rojas que hay, que son 30 sobre 1, que es la que vamos, la una que falta, dividido en los casos totales, que van a ser las 38 bolitas que hay en total, sobre 4, que son las que vamos a sacar. Y ahí tenemos todas las combinaciones posibles de que las primeras 4 salgan 3 blancas y una roja. Entonces, lo único que nos falta es que la última sea roja. Y la probabilidad de que sea eso es 29, porque acuérdense que sacamos solamente una bolita roja, sobre el total de bolitas que nos quedan, que serían 34. Luego hacen toda esta operación y les debería dar 0.019. Y listo, eso sería como todo de la primera parte. El único problema con este ejercicio es que igual demora un poco de tiempo y uno se puede como enredar un poco en las confusiones, porque así que de verdad les insisto como que deben practicar mucho esta parte, ya que el tiempo es acotado en su control y requiere práctica para ganar un poco más de seguridad. ¿Alguna duda con este? Ya, voy a pasar entonces al último, que es uno del primer certamen del profe.
del año 2018. Ya, este ejercicio nos dice, se seleccionan 4 libros de matemáticas de un total de 6 libros de matemáticas diferentes. Y 3 libros de inglés de un total de 5 libros de inglés diferentes. Los libros son organizados en una estantería de manera arbitraria. Calcule las siguientes probabilidades. Que 4 libros de matemáticas queden juntos, que el libro de matemáticas quede en la primera posición, que los libros de matemática e inglés alternen, que un libro de matemática quede en la primera posición y uno de inglés queda al medio. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular los casos totales, que en realidad se van a ocupar en este caso para todos los ejercicios, para todos los A, B, C y D, para todas las letritas. Entonces, casos totales, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué cosas como llama la atención de este ejercicio? Es que nos están señalando de que cada libro de matemática es distinto y cada libro de inglés es distinto. Entonces, primero tenemos que ver las combinaciones que hay entre sí. Entonces, nosotros vamos a sacar 4 libros de matemática y 3 libros de inglés. Entonces, tenemos que de los 6 libros de matemática, vamos a sacar 4. Y que de los 3 libros de inglés, de los 5 libros de inglés, vamos a sacar 3. Pero acá no terminan nuestros casos totales. ¿Por qué? Porque yo tengo que organizar todos estos libros en una librería. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lista de todos libros diferentes? Lo que yo hago es una permutación, un n factorial. ¿De cuántos libros saqué? Saqué 7 libros. Entonces, los 7 libros, que son todos distintos, ya sean de matemáticas o sean de inglés, los puedo ordenar por 7 factorial. Entonces, nuestros casos totales va a ser el resultado de esto. Voy a repetir como para ser enfática, quizás porque quizás que no se entienda, no sé, para que no quede ninguna duda. Esto nos va a dar como resultado una lista de todos los libros que van a salir. No sé, el libro... A ver, ya, el Larson, un Springer, un Lima. ¿Qué libro de cálculo hay? Lima no es de cálculo, pero... Ya, no sé. Ya, no sé, profe Vallejo. Ya, estos son 4 de matemáticas. Esos son los 4 que salieron. Que van a salir 3 de inglés. Ya, inglés 1, inglés 2, inglés 3. Los que nos va a dar estas 2 multiplicaciones son todas las posibles combinaciones de libros que van a salir. Porque aquí, por ejemplo, se quedaron afuera 2 libros de matemática y acá quedaron afuera 2 libros de inglés. Entonces, lo que nos da esto son todas las cantidades de listas que hay. Y después lo que queremos saber es de todas las formas que podemos ordenar esta lista. Y acá ya cuando teníamos una permutación. Si tenemos una lista de todos los elementos distintos, la forma de la que la puedo ordenar esta lista va a ser de n factorial veces. Entonces, esta lista la voy a poder ordenar por 7 factorial. Y así por cada lista, y como estamos multiplicando todo, no hay ningún problema de usar el principio multiplicativo. Bien. Ahora en la parte A. Nos dicen que 4 libros de matemáticas quedan juntos. Nosotros tenemos que estar en una repisa y 4 libros de matemáticas tienen que quedar juntos. Entonces, vamos a ver qué casos posibles hay. Digamos que matemáticas pueden quedar todos juntos al principio. Matemática M y E es inglés. O pueden quedar un poco más al medio juntos las matemáticas. Bueno, podemos ver un poco.
O pueden quedar en la otra esquina los libros junto a matemáticas. Ya, entonces yo tengo como de esas 4 maneras, pueden quedar junto al libro de matemáticas. Pero yo sé que voy a sacar 6/4 libros de matemáticas. Y yo, ¿de cuántas formas puedo ordenar esos libros de matemáticas entre sí? ¿De cuántas formas puedo cambiar el orden de todas estas cosas de matemáticas? 4 factorial. Una lista de 4 libros de matemáticas distintos lo puedo ordenar de esta forma. En el cambio en inglés va a pasar exactamente lo mismo. Si yo saco 5/3, ¿de cuántas formas puedo ordenar estos 3 libros, o estos 3 libros, o estos 3 libros, estos 3 libros? Va a ser por 3 factorial. Pero yo esto también tengo que considerar de que hay 4 formas de que yo puedo ordenar la repisa. Es decir, lo voy a multiplicar por un 4. O sea, 4 formas de que voy a poder ordenar la repisa, tal que los libros de matemáticas queden juntos. Entonces, al final, el número de casos favorables va a ser igual a 6/4 por 4 factorial por 5/3 por 4 factorial. Y así la probabilidad que nos están pidiendo, la probabilidad de A, lo voy a escribir así nomás, va a ser igual a los casos favorables dividido los casos totales, que sería 6/4 por 4 factorial, 5/3 por 4 factorial. Todo esto dividido entre 6/4 factorial por 5/3 factorial por 7 factorial. Ya, entonces, esto es como el donde radica un poco la importancia de conocer un poco, de mezclar un poco bien como lo que sabemos hacer, lo que estamos haciendo, con un poco de seguridad y las combinatorias. Yo me acuerdo cuando estaba dando este certamen, lo que intenté hacer en mi desesperación, porque fue la única pregunta que no pude hacer, completa, literal, no pude hacer esta pregunta, quedan 30 puntos. Intenté sacar todos los casos totales y ir como a la chunte por intentando como sacar todo el espacio muestral y ir sacando las cosas. Entonces, ¿se imagina si hubiera sacado como todo el espacio muestral de eso? Como que era imposible en la cantidad de hoja de tiempo que necesitaba hacer. Entonces, por eso tienen que practicar y cachar un poco más o menos dónde va la cosa. Ya, ahora en el caso de la B, nos dice que un libro de matemática quede en la primera posición. Entonces, acá vamos a ver los casos favorables. Lo que yo voy a hacer es fijar un libro de matemática en la primera posición. De forma de que yo voy a tener 6 libros, ¿cierto? 6 libros de los de matemática. Entonces yo la probabilidad que tengo al extraer un libro va a ser 6. De los 6 que tengo. Por la combinación que hay dentro. O sea, de que hayan, que los que queden, sean, de los que quedan matemáticas, de los 4 que iba a extraer, ya traje primero, que iba a ir a el primer libro de matemática, entonces van a quedar 5/3. ¿Por qué? Porque le quité uno de matemática de sacar el primero, y solamente me quedan 3 libros para sacar de matemática, por la probabilidad de los libros de inglés, que sería otra vez la combinatoria de 5/3, por 6 factorial. ¿Por qué 6 factorial? Es como teníamos antes. Acá lo que vamos a tener en esta parte va a ser una lista de libros donde 3 son de matemática, 3 son de inglés, pero yo los puedo ordenar de 6 factorial veces distintas porque todos los libros van a ser diferentes entre sí. En cambio acá yo puse la cantidad de libros de matemática que hay en total, porque es nuestro primer ítem que vamos a sacar. ¿Por qué no lo estoy dividiendo por nada? Porque yo ya el número de casos totales ya lo tengo. Entonces no tengo que agregar nada más abajo. Solamente lo voy a dividir por el caso totales que yo tenía, que era 6/4 por 5/3
por 7 factorial. Este es nuestro caso total. Independiente de lo que pasara, independiente de lo que pase, eso siempre va a ser nuestros casos totales. Y el 6 que tengo acá arriba multiplicando es de la cantidad de libros matemáticos. Y el resto de la combinación que hacíamos usar. Ya, en el caso de la C, lo que nos estaban pidiendo es que nos quieran alternado un libro de matemática y un libro de inglés. Entonces, tenemos que estar acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que quedar matemática, inglés y así, o inglés, matemática, sí. Pero hay una de estas dos posibilidades que nunca va a ser posible, porque tenemos un número impar. Entonces, ¿qué pasa si empezamos con el matemática? Nos va a quedar una matemática, un inglés, un matemática, un inglés, un matemática, un inglés y un matemática. Donde acá se cumple lo que nos están pidiendo, porque eran 4 libros de matemáticas que íbamos a sacar de un total de 6 y 3 libros de inglés que íbamos a sacar de un total de 5. En el caso de que nosotros intentáramos quizás pensarlo de otra manera, de que primero hay uno de inglés y después queramos sumarlo, lo que no va a pasar es que nos va a quedar inglés, matemática, inglés, matemática, inglés, matemática, inglés. Pero acá tenemos que tener ojo porque el enunciado nos dice que vamos a tener que sacar solamente 3 libros de inglés. A pesar de que llegan 5, y esto es como probable técnicamente, pero el ejercicio nos dice que vamos a sacar 3. Entonces la segunda posibilidad se descarta totalmente y tenemos que ver esta posibilidad. Pero al final lo que estamos sacando es que es lo que vamos a tener esta posibilidad, y es como parecido a lo que estábamos sacando en la parte A. En la parte A teníamos 4 formas de que dieran que quedaran los 4 libros matemáticos juntos. Acá tenemos una forma. Entonces, la probabilidad de los casos favorables van a ser que salgan los 4 libros de los 6 libros matemáticos que hay y que se ordenen de las 4 factoriales veces de forma, porque acá tenemos como está fijado y se ordena de 4 por 4 factorial, por la de lo inglés, que serían 5 sobre 3, por 3 veces factorial. Pero si volvemos a la parte A, vimos que nosotros multiplicamos 4 porque teníamos 4 opciones de ordenamiento, tal que los 4 libros matemáticos quedaron juntos. En este caso, no nos pasa eso, porque no tenemos otra forma distinta de ordenarlo. Me refiero así como matemática e inglés solamente. No hay otra forma de ordenarlo, entonces no nos vamos a multiplicar por un 4. No nos vamos a multiplicar por nada. Y a diferencia del ejercicio A, esto va a quedar solamente así. Después lo dividimos por el número de casos totales, que hemos estado utilizando todo el rato. Y listo, ahí vamos a tener la probabilidad de la C. Y ahora, por último, en la parte B, nos están pidiendo que un libro de matemáticas esté en la primera posición y uno de inglés al medio. Es decir, que acá está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El medio quede uno de inglés. Esa es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Va a ser un poco similar a lo que estamos viendo en la parte B. Acá, otra vez, caso favorable. Que lo primero que va a pasar es que vamos a tener que escoger uno de los 6 libros de matemáticas. Así que igual que la parte B, en la parte de arriba va a tener un 6. Luego, acá va a haber como una cierta combinación y la vamos a multiplicar por un 5. Y esto es del total de libros de inglés, porque donde está fijada es donde está fijado
el libro de inglés. Y luego va a haber una cierta combinación. Entonces acá tenemos que identificar qué combinación hay entre medio. Yo sé que hay cosas que no han variado del ejercicio, que a pesar de que haya fijado un libro de matemática y haya fijado un libro de inglés, voy a tener que seguir sacando 3 libros de matemática y 2 libros de inglés. Entonces, yo puedo mover el 5 hacia acá, porque la multiplicación no importa dónde la ponga. No va a cambiar en nada. Entonces, yo tengo que, de las 5 combinaciones posibles que me quedan, tengo que sacar las combinaciones de las 5 posiciones que me quedan. Entonces, voy a ver primero lo del libro de matemática. Me quedan 5 libros de matemática, porque saqué uno, el total era 6. Y me quedan por sacar 3 libros de matemática. Entonces me quedan 5 sobre 3 libros de matemática. Por la probabilidad, los libros de inglés que me faltan por sacar. Yo saqué un libro de inglés por un total de 5, entonces me quedan 4 libros de inglés. Y yo tengo que sacar 3 libros de inglés en total, pero yo saqué uno, así que tengo que coger 2. Y ahora ves, acá me va a dar una lista de 5 libros distintos, 3 de matemática y 2 de inglés, que se van a poder ordenar de n factorial veces, con nuestro n igual a 5, que sería como la suma de acá abajo, si lo quieren ver así, y hacer por 5 factorial. Acá lo que hay como que tener el detalle, y lo que a mí me costó ver en su momento acá en prueba, y que tuve que dar muchas vueltas como pensarlo tranquilamente, es que daba lo mismo esto, que no sé, porque estuviera ME y eso. Daba exactamente lo mismo en este caso. Son eventos X probables, aunque sea un poco constitutivo, quizás verlo como lo primero. Bueno, en fin, tengo que fijarme. Yo fijo 2 elementos, pongo la probabilidad de eso, y después de los que me quedan, voy a sacar la combinatoria. Y luego lo divido por el número de los casos totales, que sería 6 sobre 4, 5 sobre 3, por 7 factorial. Así que, bueno, y eso es como la última parte del ejercicio. Ya, entonces ahora dudas, consultas. Entiendo que esto puede ser como un poco complicado, o al menos de verdad a mí me complicaba mucho cuando estaba en prueba, cuando hacía ayudantía igual. Estudié mucho para esta ayudantía. Así que recibo cualquier pregunta, comentario. ¿De dónde salieron ese 6 por 5? Ahí me perdí. Ya. En el último. Sí. Mira, el 6 sale de que yo tengo que fijar el primer libro de matemáticas. Y yo tengo que la cantidad de libros matemáticos que hay para extraer de lo que me dice el ejercicio son 6. Y acá dice, pues se seleccionan 4 libros de matemáticas de un total de 6 libros de matemáticas diferentes. Y en el caso de inglés, seleccionan 3 libros de matemáticas, o sea, de inglés, de un total de 5. Entonces, yo lo que hago es primero fijar el primer elemento, que sería el 6 sobre la cantidad de casos total. Antes lo hacíamos, por ejemplo, en el caso de la urna, era como, o en el caso de un cumpleaños, no sé, pues era como 1 sobre 375, algo por el estilo. Pero acá en nuestro caso totales, de libros de matemática que hay son 6. Entonces la probabilidad de que salga un libro de matemática va a ser la cantidad de casos favorables, que son 6 libros. Entonces por eso fijo el 6 primero. Y ya después de que tengo el libro de matemática, tengo que ver los libros de inglés. O sea, el libro de inglés que voy a fijar. Porque la condición es que el primer libro sea de matemática y el del medio sea de inglés. Entonces, para fijar el libro de inglés, tengo que sacar el 5 sobre algo. Pero como yo estoy fijándome solamente el numerador, porque el número de casos totales ya los tengo, entonces no lo voy a estar dividiendo por nada, es el 5. El 5 porque tengo 5 libros de inglés que al extraerlo yo puedo sacar.
Por eso yo fijo esos dos elementos y no ocupo lo combinatorio como antes. Entonces, ya que tengo fijados esos dos elementos de los 6 por 5, ya ahí yo hago como que replanteo el problema y ya no voy a estar como intentando ordenar o hacer una combinatoria de 7 elementos. Voy a intentar hacer una combinatoria de 5 elementos donde voy a escoger libro de matemática y libro de inglés. Como más o menos así se aborda. ¿Quedó claro? Sí, Muy ahí confuso. entendí bien. Ah, ya. Dani, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué en el ejercicio 4 no lo hicimos como en el ejercicio 5? Porque en el ejercicio 5 primero calculamos los casos totales y después en cada situación dividimos los casos favorables por los totales, pero en el ejercicio 4 usamos como las probabilidades y las fuimos multiplicando. Sí. Al final es que en el ejercicio 4 lo primero que quería hacer era mostrar el primer método que era intuitivo y el que uno como hace por defecto, quizá, no sé, en el colegio, o lo menos lo que yo hacía, porque no sé cómo ustedes quizá lo habrán enseñado, que era este primer método. En el segundo, estoy haciendo prácticamente lo mismo que estoy haciendo en el otro. Esto van a ser los totales y esto van a ser los favorables. El tema es que plantearlo de esta forma, que es como la manera intuitiva, es exactamente igual que plantearlo de esta forma. Porque es como una manera más simplificada de verlo. Si uno hace 30 sobre 28 por 29 sobre 37 por 8 sobre 36 y uno empieza a simplificar esto, no calcularlo, solamente simplificarlo, uno va a llegar a lo mismo. Pero en este caso estoy planteándolo exactamente igual que lo hice en la 5. La diferencia es que en la 5 nosotros tenemos permutaciones. ¿Por qué? Porque acá no nos importa el orden. En ningún absoluto todas las fichas son iguales. Todas las fichas rojas, entre las rojas van a ser iguales, y las fichas blancas, entre las blancas van a ser iguales. En cambio, en el ejercicio 5, los libros de matemáticas no van a ser iguales entre libros de matemáticas. Van a haber distintos libros de matemáticas y distintos libros de inglés. Entonces, ahí sí nos va a importar el orden en cuanto a eso, a ese tema de dónde ordeno tal libro de matemáticas con tal libro de inglés, o entre el libro de matemáticas, o entre el libro de inglés, o las combinaciones posibles que hay entre ellas, me va a importar el orden. Acá no. Entonces, acá voy a plantearlo como combinatorio, que fue en el caso de la A. En el caso de la B, ya yo lo hice un poco de forma intuitiva, porque era más fácil ver. A veces es como más fácil ver una cosa, a veces es más fácil ver la otra, a veces es más fácil ver el complemento. Y ahí ustedes tienen que empezar a jugar con todas las posibilidades posibles de que ustedes puedan ver el ejercicio o puedan abordar el ejercicio, ya que ahí va a depender de la forma que más la acomode hacer, la forma que le ahorre más tiempo, hacer la calculadora o la que le dé más seguridad, porque eso igual es importante. Pero ustedes pueden abordar todos estos ejercicios de forma combinatoria. En este caso, igual, exactamente lo mismo. Porque mira, acá tenemos, podríamos haber definido como casos favorables y casos totales. Acá nos queda en el denominador, nos queda 38 por 37 factorial, dividido 3 factorial, por 34 factorial, o sea, por 34. Eso es lo que nos queda en el denominador. 7 dividido... Ya, eso nos tenemos en el denominador. Y lo que normalmente nosotros tenemos es 38 por 37 por 36 por 35 por 34. Pero nosotros podemos hilar eso en el denominador. Lo que nos va a quedar acá es 38 por 37 por 36 por 35 por 34. Y el 3 factorial no se nos va a ir arriba. Y ahí es como lo que tenía un poco en el último ejercicio que estábamos viendo. A ver, ¿dónde? Estos 5 factoriales que salen como multiplicándose afuera, o los 3 factoriales que salen como saliendo para afuera, vienen como de plantear la ecuación de esta forma. Como que salen multiplicando hacia arriba. Que es lo que cuando veíamos como los métodos de conteo
más adelante, o sea, más arriba. Cuando nosotros como que estamos viendo las totales combinaciones de una lista, nosotros multiplicamos por 3 factorial, por 2 factorial o por algo factorial. El tema es que al fin de cuentas va a ser igual. Si tú lo planteas bien de una forma o lo planteas bien de la otra forma, va a dar exactamente lo mismo. El tema es que tienes que coger cuál es, pero esencialmente es exactamente lo mismo. No sé si queda claro. Sí, gracias, Dani. O sea que yo podría usar para el ejercicio 4 como casos totales, usar en todas las letras, usar una combinatoria de 38 sobre 5. Claro, sí. Ah, ya. Gracias, Dani. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Pregunta? Lo que sea. Ya, por mientras, le voy a dar como mis tips de... Quería detener la grabación.